trabajos, como el año que se dedicó al arte románico en Extremadura, aparecieron algunos más, pero no muchos más. O sea que debe ser que hay menos historiadores del arte o tiene mayor dificultad. También es cierto que algunos que se han presentado de arte han sido de una calidad notable, ¿no? Estoy recordando los trabajos de Francisco Sanz, casi todos con referencia a Trujillo, bueno, pues fueron unos trabajos muy buenos, ¿no? Lo bueno que tienen también los coloquios, que lo hemos dicho muchas veces, que son muy abiertos tanto a la participación como a la temática. Sí. Pero bueno, pues eso yo creo que es uno de los haberes positivos de los coloquios. Decía Chari que este año, bueno, pues tenéis serias dificultades con algunas cuestiones de subvenciones que no llegan, etcétera. Es difícil también mantener en épocas de vacas flacas el interés de los patrocinadores por los distintos premios que cada uno de ellos patrocina. De momento en los premios pues continúan igual que años anteriores. El más importante, que es el de José María Pérez de Rasti, que se sigue con la dotación de 1.000 euros. Sí. ¿Y qué premio es? Para Orellana, para los trabajos que traten sobre Orellana. Siempre sobre la figura a la que se dedican los coloquios. Sí, el premio de José María Pérez de Rasti es para el tema siempre que está dedicado a coloquios. Sí. Luego continúan, que este año es la 24 edición del premio para jóvenes investigadores de la Fundación Xavier de Sala y está dotado con 300 euros. Y el siguiente, el de la obra Pía, que me parece que es la 17 edición este año, también para temas que traten sobre Pizarro o bien de América. Y está dotado también con 300. Y el CPR, que me parece que es su sexta o séptima edición, sí. Y está dotado también con 300 euros. Y es para los trabajos que traten sobre la educación en Extremadura. En Extremadura, sí. Y que bueno, pues a partir de ahí pues se van descubriendo cosas muy interesantes. Sí. Se van descubriendo cosas y yo creo que se van renovando los temas, porque unos años hay, por ejemplo, más de jóvenes, este año hay menos, y del CPR hay menos, y entonces se van, no sé en qué consistirá el tema, pero es por rachas y por temporadas y por años hay. Pero bueno, que sigue teniendo un gran poder de convocatoria, los coloquios siguen teniendo un gran prestigio de puertas afuera de Trujillo. Hoy nos han sorprendido con un editorial en el... No tendríamos por qué decirlo nosotros. Pero, ¿por qué no? Pero bueno, a mí me ha sorprendido un halago que ha venido por una editorialista del periódico Extremadura, sí. Que ayer presentaba esa interpretación suya, ¿no? Entonces, por una parte, había una crítica en ese editorial, había una crítica a Trujillo en global por lo poco que ha brillado o está brillando el año Orellana y por las pocas actividades que la Comisión del Centenario de Orellana, que se creó con muchas perspectivas porque iba a participar la Junta, etcétera, y que luego al final realmente debemos ser críticos, se ha hecho escasas actividades que haya tenido una repercusión regional o nacional, sí. ¿No? Entonces la señora Carmen Fernández, que era la articulista, empezaba el artículo con esa crítica. Y por otro lado, ponían el contrapeso del peso, en el contrapeso contrapesaba, diciendo que sin embargo otras actividades de carácter totalmente privado, sostenidos siempre con fondos de la gente, vamos, sin que fuese privados también, con fondos privados, sí. con los que apoyaban esas iniciativas culturales, pues llegaba a su 40 edición, que para una ciudad pequeña, un pueblo como Trujillo, una ciudad pequeña como Trujillo, pues tiene su valía. Nosotros así lo entendemos, no porque se nos reconozca a los que estamos ahora trabajando, sino sobre todo porque se reconozca a los que tuvieron la iniciativa de comenzar con este tipo de actividad. Oye, ¿quiénes fueron, por cierto? Esa primera directiva. Pues Manolo quizás sea el que puede Manolo, decir más, ¿te acuerdas? porque el origen es histórico-religioso. Yo, Francisco, el único que me surge con seguridad, José María Muñoz, claro, sí. Que bueno, era un hombre de notable cultura y se interesó mucho porque esto subiera adelante. Luego después, además de él, por supuesto que hubo más personas, generalmente del ámbito religioso, porque comenzaron siendo solo historia religiosa,
¿Quiénes eran? Pues no te voy a decir nombre porque te voy a decir unos que son y otros que a lo mejor no son, entonces como historiadores, para no equivocar. como historiadores eso está feo, ¿no? Sí. Valentín Soria viene desde aquella época. Desde entonces. Sí. Ángel Paule. Sí. Ángel Paule viene desde aquella época. Francisco Fernández Serrano, que falleció. Don Gregorio Carrasco Montero. Muy... O sea, quedan de estos. Y Valentín Soria va a hablar sobre ellos, sobre esa historia de 40 años. Qué bonito, sí. Es verdad. Pues 41 mira, años, según él, porque hubo un año que no hubo coloquio. 41 años, según. Sí, 41 años, 40 ediciones. Pues exactamente. En 1982 fue cuando no hubo coloquio. Porque ahí hubo un problema de directivas, que una salía, otra entraba, y entonces no dio tiempo a organizar. Se quedó huérfano de pronto la organización de los coloquios. Sí. Es curioso. Fue en el 1982. No. Digo que es curioso que en la historia de los eventos culturales, estos eventos, digamos que se crean a sí mismos y se transforman. Los coloquios históricos nacen como coloquios históricos religiosos. Parece ser que una escisión de unos estudios extremeños, de los congresos de estudios extremeños, ¿no? Hubo una discusión por lo que fuera, eran años de que iba a venir la democracia o había venido y tenía una mentalidad, otra y tal, y entonces estos se separaron y fundaron los coloquios históricos religiosos de Extremadura. Permíteme, Manolo. Y estos señores intentaron encontrar un sitio donde hacer esos coloquios históricos, Guadalupe, Plasencia, tal, y quien recibió el CIT en aquellos momentos, el Centro de Iniciativas Turísticas de Trujillo, lo asumió como propio y fue, digamos, la organización que se prestaba a organizar y ellos a exponer su... y de ahí ha ido transformándose en crearse una asociación exclusivamente dedicada a los coloquios, que sale del CIC, que digamos que su origen tiene en el Centro de Iniciativas Turísticas, que es la Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura, que es la que ahora organiza los coloquios. Sí, es cierto. Y que ha diversificado en ser ya, desde hace ya bastantes años, una historia no histórica religiosa, sino coloquios históricos de Extremadura, regionales de Extremadura. Y a lo largo de los años pues se ha ido modificando y de alguna forma haciendo... y esos años, esos 40 años, son los que ahora confluyen en la realidad actual, como son los coloquios. Sí, sí. Que es, desde luego, el apartado más importante que en estos momentos tiene el Centro de Iniciativas Turísticas. Sí que es verdad que a nosotros nos llega desde la calle que la gente tiene ganas de que el Centro de Iniciativas Turísticas se involucrara más en otras cuestiones también. Quizá un poco lo que sus siglas significan, ¿no? Yo creo que eso es un tema pendiente de resolver, ¿no? Porque desde muchos años atrás realmente el Centro de Iniciativas Turísticas se ha dedicado exclusivamente a los coloquios históricos. Sí. Eso no quiere decir que haya intervenido en algunas otras actuaciones que se le haya solicitado, pero no ha tenido ya como era originariamente el Centro de Iniciativas Turísticas, una labor, digamos, cultural turística o de dinamización turística. Posiblemente porque los tiempos han cambiado y porque lo que en un primer momento en Trujillo, en aquellos años 70, cuando nace el Centro de Iniciativas Turísticas, no había el trabajo que hay ahora hecho en turismo. Sí, también es verdad. Y entonces eso ha variado. Es cierto que también los centros, yo sin conocerlo muy a fondo, porque mi experiencia es menor en ese campo, los centros de iniciativas turísticas de la región de Extremadura que persisten, como puede ser Almendralejo, como puede ser Plasencia y tal, también han variado un poco su actuación, porque los ayuntamientos y las consejerías correspondientes han trabajado mucho en el turismo y ya hay un campo ahí que está bastante completo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, eso la verdad es que es algo que tenemos que resolver también como asociación. Sí. La bicefalia o la diversidad entre coloquios históricos que ya tienen entidad propia. Hombre, vosotros y CIT, ¿no? A ese segmento del turismo podíais aportar cosas muy interesantes. Siempre hemos estado dispuestos, más de una forma más pasiva, a colaborar en todo aquello que bien la Oficina de Turismo, el Ayuntamiento, algún ente regional nos ha solicitado, ¿no? Pero la verdad es que estamos más pasivos y ahora nuestra actividad fundamental son los coloquios. Bueno, cuando pasen os lo planteáis. Vamos a hablar precisamente de esas sesiones de trabajo, recordarles o informarles de que comienzan el próximo lunes con la sesión inaugural. Bueno, ahora nos lo contáis vosotros. Insistimos mucho, porque así también lo ha hecho su presidenta, en que a lo mejor les entregan en mano o les hacen
llegar esta información por cualquier otro medio, por el nuestro mismo, porque bueno, debido a problemas económicos fundamentalmente, pues no se va a poder hacer por correo, ¿no? Como claro, ordinariamente exactamente. Entonces que todos se den por invitados, a quien les llegue bien, sí, y a quien no, pues también que no se moleste nadie. Que no se moleste nadie. Eso. Porque se intentará hacer lo mejor que se pueda, pero siempre habrá alguien que no seamos capaces de llegar o no seamos capaces de ponernos en contacto con él. Bueno, pues vamos a comenzar con esa sesión inaugural. Vamos a informar a todo el mundo de qué va a haber ese día y los siguientes. Pues comienza el lunes 19 a las 9 de la noche en el excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad. Como novedad este año, pues nos acompañará Alberto Casero, nuestro nuevo alcalde, ¿no? Y estará, sí, también el concejal de Cultura, Julio Bravo Beato. Sí. Y bueno, hablaré yo primero unas pequeñas palabras de bienvenida y a continuación pues hablarán el concejal, las autoridades, y luego Rocío Sánchez Rubio nos hablará sobre Un infierno verde, la expedición de Francisco de Orellana a la Nueva Andalucía. Claro, como no podía ser de otra manera, tiene que estar dedicada a la figura de Orellana, claro, en este caso, claro. Además siendo trujillana también, y colaboradora con nosotros en todo lo que la pedimos. Pues nada, pues será... Y que tiene en su haber ya muchos premios por muchos trabajos que ha realizado. Empezó, claro, participando en los coloquios, ya hace años cuando ya empezó, una de sus primeras publicaciones o participaciones fue en los coloquios. Bueno, y ahí sigue. Ahí sigue. Y a partir de ahí, pues siempre luego ya el traslado a la Coria, como siempre, ¿no? Comenzaremos el martes a las 5 de la tarde, de martes a viernes, a las 5 de la tarde, el sábado será a las 10:30 de la mañana, y como novedad también hay este año a la 1 una conferencia, que viene una señora del Museo de América, que es donde vamos a ir el domingo de excursión, y entonces nos hemos puesto en contacto, Vicente ha hablado directamente con ella, y va a venir a hablarnos sobre Orellana, más o menos Orellana, sí, o la relación que tiene, sí, con América, un proyecto que tienen en el Museo de América, porque nosotros tomamos contacto con el Museo de América porque el viaje de clausura se va a hacer al Museo de América y al Escorial, pero pues, las relaciones con el Museo de América, la verdad es que han sido amabilísimos y atentísimos, tanto la directora como la conservadora que va a venir, se ofrecieron a presentar un trabajo que están ellos montando, o que ya lo han montado ya, que lo llaman Proyecto Amazonas, que es dentro de la página web del Ministerio de Cultura, un apartado dedicado al Amazonas, y dentro de ese apartado dedicado al Amazonas una parte dedicada a Francisca de Orellana, y querían presentarlo. Entonces nos pareció estupendo aprovechar para que ella, y bueno, y va a venir el sábado a hacer esa presentación como una ponencia más. Pues no deberíamos perdérnoslas, ¿no? Sobre todo... Parece interesante, sí. Y además yo estuve viendo también la formación de la señora que viene, Beatriz Robledo, y tiene una gran cantidad de publicaciones, de experiencias, profesora de universidad, conservadora del Museo de América. Bueno, puede ser, sobre el papel puede ser interesante. Hombre, sí, muy interesante. Y supongo que en la realidad mucho más. Y más a nosotros como trujillanos por el tema de Francisco de Orellana. Por eso decía que bueno, que la gente supiera exactamente de su vida y de sus hazañas, ¿no? Uno de los trabajos más llamativos que tiene es un análisis sobre los restos incinerados de dos urnas que aparecieron en Santa Cruz en los años 70 y en Santa Cruz de la Sierra, de aquí, curiosamente. Sí. Y yo deposité en el museo, y entonces se movieron mucho porque las urnas resultaron ser fenicias del siglo VII, creo VII o VIII antes de Cristo, y los huesos pertenecían, aunque estaban medio calcinados, pertenecían a una joven, y eso ha dado pie a otros trabajos interesantes sobre intentar esclarecer qué hacía esa joven en urnas exportadas, porque no eran de aquí. ¿Y a dónde habéis llegado? Y ella, ¿a qué conclusión habéis llegado? Bueno, pues hay un trabajo, no sé, no recuerdo el título, es muy sugerente, algo La novia vendida o algo así, que llegaron a la conclusión de que había un asentamiento